Damos la bienvenida al doctor Germán Rojas. Él es consejero del CES, del Consejo de Educación Superior. Doctor Rojas, muy buenos días. Le agradecemos la oportunidad que nos da para poder dialogar con usted sobre varios temas que tienen que ver con la educación superior en esta coyuntura en la que la educación en términos generales ha tenido que cambiar en cuanto a la forma, incluso en el fondo, en todo el mundo, privilegiando la teleeducación o la educación a distancia. Quisiéramos, ante todo, conocer de qué manera se está analizando esta situación general que se presenta por la COVID-19 en Ecuador, cuando está próximo a iniciarse un nuevo ciclo lectivo o un nuevo año lectivo en las universidades ecuatorianas. Buenos días, es un gusto hablar con ustedes. Saludo a las personas que están escuchando. El momento en que empezó la pandemia, el Consejo de Educación Superior, viendo la grave situación que se estaba presentando, elaboró una normativa especial que se aplicaría en este tiempo. Está vigente y se aplicará, digamos, a todos los casos de las carreras, programas de posgrado, que se inicie el periodo lectivo a lo largo de este año 2020. Luego veremos a fines de año qué es lo que sucede. Si es necesario, se prorrogaría pues la vigencia de estas normas. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales que tienen que observarse y que son nuevos para acoplarse a esta nueva realidad? Lo fundamental es de que se admite que las universidades puedan adoptar una modalidad híbrida para la educación de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, en el sentido de que es posible combinar la modalidad virtual con postergando para cuando sea posible lo que tenga que necesariamente ser presencial. Hablo de, por ejemplo, de prácticas que son indispensables en múltiples carreras. Pero todo lo que sea posible, se permite que las universidades, escuelas politécnicas, institutos, conservatorios puedan cambiar a modalidad virtual. También se garantiza el acceso de los estudiantes, solicitando a las instituciones de educación superior una rebaja en los aranceles, de acuerdo con la ley humanitaria, como usted conoce, permite hasta un 25% de rebaja en los valores de aranceles. En lo que respecta a la normativa, ¿hay una diferenciación entre las universidades cofinanciadas con las universidades públicas? Existe una diferenciación muy grande y de alguna manera es lamentable lo que sucedió en el Consejo de Educación Superior en lo que respecta a las instituciones públicas, puesto que se amplió de un día para otro sin aviso. Sin previo aviso se puso a consideración del Pleno y se lo aprobó por mayoría el aumento de horas de clase que dictan los profesores titulares, que en las normas actuales que todavía están vigentes, máximo pueden dar hasta 16 horas de clase, teniendo en cuenta que de acuerdo con la misma norma, por cada hora de clase que se da, es necesario considerar una hora para su preparación, puesto que lo que debe garantizarse es educación de calidad. Entonces, si ponemos 16 más 16, son 32 horas a la semana en clases y por lo menos 8 horas debe dedicar a otras actividades, entre las que están naturalmente investigación, vinculación con la colectividad. Un profesor que no investiga normalmente no progresa en su educación, puesto que es necesario que esté actualizado con los avances de la ciencia, la tecnología, en el área en la que él tiene sus clases, ¿no? Pues como decía, se aumentó el número de horas de clase a 26 de manera inconsulta, antitécnica, diría yo. Yo soy miembro del Consejo de Educación Superior, yo voté en contra, pero así se aprobó en mayoría. Usted sabe que en democracia la mayoría se impone. Usted, con su carrera académica, doctor Rojas, sabe que con esa cantidad de horas para dictar clases se hace imposible o prácticamente imposible tener eficiencia por parte de un profesor. ¿Cómo está afectando esto a la calidad de la educación en la Universidad Ecuatoriana? Pues la afectación es evidente, ¿no? Un profesor que tiene que dedicar 26 horas de clase, si ponemos otra vez el 1 a 1, para preparar clase ya tendría 52 horas a la semana de trabajo solo para la docencia, cosa que no es así porque fíjese, el hecho de que pasemos de modalidad presencial a virtual, la mayoría de los profesores exige muchísimo más tiempo. Yo también, a pesar de que soy miembro del Consejo de Educación Superior a tiempo completo,
Tengo 6 horas de clase en la Escuela Politécnica Nacional, pero le aseguro que las 6 horas de clase representan mucho más que 12 horas de trabajo semanales por la preparación que hay que hacer y sobre todo por la atención a los estudiantes, no solamente durante el tiempo de las clases virtuales, sino por fuera de las horas de clase. No hay fines de semana, no hay feriados, la atención es prácticamente permanente. ¿Por qué permite esto el Consejo de Educación Superior? Y hay muchísimas quejas que se vierten aquí, que las hemos evacuado en algunos diálogos en los últimos días con el rector de la universidad, con candidatos a rector, pues se aproximan elecciones en la Universidad de Cuenca que hablan en términos generales de un muy maltrato a los profesores, este incremento en sus obligaciones, incremento en las horas de clase específicamente, que va de la mano con una disminución de sueldos, que a lo que tiene que sumarse una situación que no sé en qué medida lo comparten otras universidades ecuatorianas, pero que deviene en precariedad laboral para muchísimos profesores que se encuentran enrolados en la universidad por años, pero continúan en la calidad de contratados. Muchos de ellos que han cumplido 7 años han tenido que ser despedidos y se ha evidenciado a través de las redes sociales y de comunicaciones que han hecho conocer los propios profesores, sus organizaciones, de que en muchísimos casos son profesores que tienen excelente evaluación en los sistemas de evaluación que se aplican en la universidad. ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Ecuatoriana, doctor Rojas? ¿Cómo suceden estas cosas cuando conocemos también que nuevamente, y entendemos que es, no sé si la tercera o la cuarta reforma, se viene preparando un nuevo reglamento de escalafón para los profesores? Bueno, respecto a la situación de los profesores ocasionales, la situación es delicada en realidad. Fíjese, de acuerdo con la ley, los profesores e investigadores de las instituciones públicas son reconocidos evidentemente como servidores públicos en el artículo 70 de la ley, pero están sujetos a un régimen propio de trabajo que está contemplado en el reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior. En este régimen especial se fijan las normas que tienen que ver con el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. ¿Por qué es esto? Porque el trabajo de los profesores tiene sus particularidades. Fíjense, nosotros, por ejemplo, en la Politécnica Nacional tenemos una carrera de ingeniería. En la carrera de ingeniería usted tiene ciertas asignaturas básicas. Digo usted, conocimientos de física, de matemáticas, son indispensables, eso es imposible de evitar. Entonces tenemos personal a tiempo completo para este tipo de asignaturas y de los conocimientos de ingeniería básicos. Sin embargo, hay materias especializadas. Diga usted, me invento la construcción de un puente de larga longitud. Hay especialistas para esto. Entonces nosotros no podemos tener un profesor a tiempo completo, un profesor titular solamente para una asignatura. Entonces es por eso que desde siempre la ley prevé de que se pueda contratar profesores ocasionales, y estos profesores ocasionales no gozan de la estabilidad laboral, puesto que son contratados, como su nombre lo indica, ocasionalmente para cuando la asignatura deba dictarse. Ahora, lo que ha pasado es que en muchas instituciones de educación superior a ciertos profesores ocasionales les renuevan los contratos que antes estaban limitados a 5 años, luego le extendimos a 7 años, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, y de alguna manera se vuelven profesores permanentes. Y esta es una situación muy real que estamos enfrentando, puesto que más del 40% de los profesores son ocasionales, en este caso, en el país. Esto, doctor Rojas, ¿no sería una mala práctica laboral, una mala práctica gerencial, incluso para la universidad? Pues estos recursos humanos en la marcha van adquiriendo experiencia, se van formando, pero jamás adquieren estabilidad, y muchos de ellos, luego de años en que la universidad también ha invertido en ellos, tienen que dejar la universidad, y quizá esto se lo hace por un sentido equivocado de ahorro, de tratar de extender los presupuestos, pues un profesor en la calidad de contratado no tiene los mismos derechos que un profesor que ha ganado un concurso. A eso iba. Esta es lo que usted acaba de decir, es la explicación
por la cual se subió a 26 horas de clase semanales a los profesores titulares. La intención era ahorrar dinero en esta época de crisis. Si usted las asignaturas que dictaban profesores ocasionales les obliga a que las dicten profesores titulares, entonces ya no tiene necesidad de renovar los contratos de los ocasionales, produciéndose un ahorro de dinero, pero ¿a costa de qué? A costa de que los profesores titulares ya no puedan realizar investigación, ya no puedan dedicarse a la vinculación y sobre todo bajen radicalmente la calidad de la educación. En este caso se olvidaron del criterio de calidad simplemente por el ahorro de recursos. Ahora, ¿qué reformas, doctor Rojas, se están proponiendo en este nuevo reglamento de escalafón? Hay preocupación también y hemos conocido que allí se propone que las universidades no puedan invertir en gastos administrativos más allá de un 35%, figura que no se compadece con la realidad de las universidades que tienen porcentajes mucho más altos que invierten en recursos humanos, lo que se interpreta como una inminente disminución de la masa salarial, es decir, tendrá que haber recortes en los sueldos o tendrá que haber despidos en la universidad. Este tema incluso fue consultado en un reciente diálogo con el rector de la Universidad de Cuenca y él señaló que a nivel de la Asamblea Universitaria se está tratando con enorme preocupación este tema. La reforma del reglamento de carrera y escalafón se la realizó luego de que el 2 de agosto del año 2018 fue reformada la Ley Orgánica de Educación Superior. Y había una transitoria que obligaba al Consejo de Educación Superior en el plazo de 6 meses reformar, adecuar el reglamento de carrera y escalafón y el reglamento de régimen académico a las nuevas normas dadas tanto por la nueva ley aprobada en el año 2018 como al reglamento general aprobado unos meses después. Eso lo realizó oportunamente el Consejo de Educación Superior, simplemente se trataba de adecuar esos dos reglamentos a la ley. Sin embargo, a pesar de que se lo hizo oportunamente, el reglamento de carrera y escalafón no tuvo el aval del Ministerio de Finanzas, como lo exige la ley, porque supuestamente había cierto impacto presupuestario en algunas disposiciones contenidas en el proyecto de reforma. Y se ha venido arrastrando ese proyecto y lo estamos en este momento revisando con la participación de los rectores, de la comunidad universitaria. La semana pasada mismo tuvimos algunas reuniones, dentro de una semana tendremos otro taller con los rectores para, teniendo en cuenta el proyecto que está planteado para la reforma, los rectores nos den sus opiniones para mejorar el proyecto. Lo que se trata fundamentalmente siguiendo el espíritu de las reformas de la ley, es ampliar la autonomía de las universidades, que tanto el reglamento de régimen académico como el de carrera y escalafón sean menos detallados, ampliando la posibilidad de que las instituciones, en uso de su autonomía, desarrollen las normas mínimas que se establecen en el reglamento. Le doy un ejemplo. Tenemos 3 categorías de profesores: auxiliares, agregados y principales. Pero para cada uno de ellos hay niveles. Por ejemplo, hay auxiliar 1 y auxiliar 2, agregado 1, 2 y 3, o principal 1, 2 y 3. Es decir, hay 8, lo que llamamos 8 categorías. Entonces, en el reglamento que estaba vigente, que está todavía vigente, hay requisitos tanto para el ingreso como para ascensos, para cada uno de estos 8 niveles. En el nuevo reglamento que estamos planteando se ponen requisitos solamente para ingresar a auxiliar 1, a agregado 1 y a principal 1, dejando en libertad a las universidades a que pongan sus propias normas para los ascensos dentro de cada una de las categorías. Es decir, un ascenso entre auxiliar 1 y auxiliar 2 lo norma la universidad. El ascenso entre agregado 1 y agregado 2, o entre agregado 2 y agregado 3, o entre principal 1 y principal 2, o de principal 2 a principal 3, lo norma la propia universidad, siguiendo normas generales. Ahora, en los requisitos tanto para el ingreso al escalafón como para los ascensos, son requisitos, debemos decir, bastante exigentes. Y además de ello se pone que la propia institución de educación superior puede poner sus propios requisitos de acuerdo a la realidad de la institución, de acuerdo a la realidad de la zona donde trabaja o influye la institución de educación superior. Se ponen también algunas normas
referentes a la creación de la posibilidad, más bien dicho, a la resurrección, yo diría, del derecho a la jubilación complementaria de los profesores, que está abolida por ley, expresamente está abolida en el artículo 70, último inciso. Sin embargo, mediante una disposición transitoria, la 19ª, en la ley del año 2018, se revive la posibilidad de la jubilación complementaria, limitándose, eso sí, el uso de fondos públicos a los fondos de autogestión que pueda generar la propia institución de educación superior. Entonces, son aspectos como estos que estamos normando, poniendo, por ejemplo, el tope que debería tener una jubilación complementaria para que sea manejable por cada institución. Si ponemos un tope, es la institución la que va a poner los valores correspondientes de acuerdo a los recursos de que disponga, porque, insisto, la jubilación complementaria no puede financiarse con fondos públicos, salvo con máximo el 30% de fondos de autogestión generados por la propia institución de educación superior. Bien, en todo caso, hay mucha inquietud con respecto a estas nuevas reformas al reglamento de escalafón, pero no quisiéramos dejar de tratar con usted, doctor Rojas, el tema de la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, que está aquí en la región, en la vecina provincia de El Cañar. La UNAE fue creada como una de las universidades emblemáticas en el régimen de Rafael Correa. Freddy Álvarez fue su rector. Logró sustentarla como una de las excepciones en cuanto a éxito, una universidad que arrojaba y daba buenos resultados en sus evaluaciones, comparando con la suerte que sufrieron otros proyectos como el de Yachay, por ejemplo. Pero luego vino una transición que se la dio hace 8 meses, al final del año anterior, con evidentes injerencias políticas en esta universidad. Ingresó el economista Rodrigo Mendieta, PhD, profesor de la Universidad de Cuenca, quien ha dejado ahora el rectorado tras aproximadamente 6 u 8 meses de ejercicio del rectorado, y ha quedado esta universidad en acefalía. Entre otras cosas, se dio también en este periodo el más drástico recorte presupuestario a las universidades ecuatorianas, con un 60% de recorte, dejándole, por supuesto, sin dinero y sin muchas herramientas para cumplir con su tarea. Y ahora esta situación de acefalía está generando una incertidumbre total en esa universidad. Podríamos decir que las autoridades, y aquí le toca al CES, a CENESID, la han dejado a su suerte. Lo que se puede ver es en redes sociales anuncios que dicen una cosa y luego se desmienten sobre el nuevo nombramiento de un rector, de que el vicerrector encargado, perdóname, el nombre es Stefos, de origen griego, estaría asumiendo el rectorado, que contaría con apoyo oficial, pero lo cierto es que todos son rumores. ¿Qué está pasando allí? Por favor, cuéntenos, doctor Rojas, en la UNAE, Universidad Nacional de Educación. Debo decir que me acabo de enterar por lo que usted me dice. No le puedo creer, no conocen en el CES lo que está pasando allí. El CES es un consejo de 10 miembros, ¿no? 6 miembros académicos somos elegidos por concurso y 4 son delegados del Ejecutivo. Está un delegado de la CENESID, que lidera este grupo de delegados del Ejecutivo, un delegado del Ministerio de Educación, un delegado del Ministerio de la Producción y un delegado de Planifica Ecuador. Es decir, el gobierno tiene 4 votos seguros dentro del Consejo de Educación Superior. Y dentro del Consejo se hace lo que el Ejecutivo quiere. Basta con que cuente con apoyo de 2 personas. En este caso, la presidenta de CES apoya naturalmente al Ejecutivo, puesto que su candidatura a la presidencia fue patrocinada por el gobierno, y cuenta con el apoyo también de alguna consejera adicional. Entonces, quienes estamos en minoría, normalmente no somos informados de problemas, y el día de mañana tendremos una sesión del Pleno del Consejo de Educación Superior. Yo, en el punto de varios, voy a solicitar que se nos informe sobre la situación de esta universidad. Realmente le diría que no es solo un problema, nos atreveríamos a decir que es un desastre académico lo que está sucediendo con esta universidad, que reiteramos, sin pretender defender a nadie, pero estuvo mucho mejor manejada hasta hace poco. Lo que hay que decir es de que estas 4 universidades nuevas, durante los primeros años de existencia, se rigen por un consejo, digamos, que se nombra a la fundación, que se llama Comisión Gestora.
de la cual prácticamente tiene el control la CENESID. Entonces, es la CENESID quien sería la encargada de velar porque la universidad cuente con las autoridades correspondientes, no esté en acefalía, como usted señala. Sería de preguntar a la CENESID cuál es la situación y solicitar pues que de manera inmediata den las soluciones que correspondan. Bien, quizá cualquier otra novedad que considere usted importante, prioritaria, comunicar sobre todo a la comunidad universitaria de las varias universidades que existen aquí en la ciudad de Cuenca. Respecto a las universidades públicas, este rato lo que se está debatiendo también en el Consejo de Educación Superior es de que en el marco del reglamento de carrera y escalafón existen las escalas de remuneraciones, tanto para los profesores como para las autoridades. De acuerdo con el mandato 2, ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, en este caso, los sueldos que están vigentes para los rectores como sueldo máximo y para los profesores principales 3, de acuerdo con la norma del CES que está todavía vigente, es de 5.300 y algo más dólares, es decir, por encima del sueldo del presidente, que es de 5.072. Entonces, eso nos obliga a cambiar las tablas remunerativas para poder respetar esta disposición legal. Entonces, estamos discutiendo esas tablas y existen dos propuestas, una propuesta del Ejecutivo y otra que tuve que hacer yo como alternativa. En la propuesta del Ejecutivo, el sueldo máximo de 5.300 y pico se lo baja a 5.000. Yo estoy proponiendo que se lo baje a 5.070, respetando así la disposición del mandato 2. Y eso en el caso de los profesores principales 3 y de los rectores. En el caso de los profesores auxiliares 1, es decir, del nivel inferior de los profesores, el sueldo actual máximo es de $2.786. Yo propongo que se lo mantenga. El gobierno propone, en cambio, disminuirlo a 2.500. Entonces, yo lo que interpreto es de que, dada la situación crítica en que se encuentra el país en este momento, quieren aprovechar las circunstancias para disminuir la tabla de remuneraciones máximas de los profesores en perjuicio del profesorado ecuatoriano. Entonces, yo me he opuesto radicalmente a esto, porque no se puede, dada una coyuntura, tomar decisiones que a futuro serán bien difíciles de revertir. Es necesario tomar disposiciones para paliar la crisis, pero no, a pretexto de crisis, bajar radicalmente las tablas de remuneraciones para personal que todos sabemos tiene exigencias sumamente altas para ejercer sus cargos. Mínimo deben tener una maestría los profesores que recién empiezan y los profesores que ostentan ya la principalía, la titularidad, deben tener, en el caso de los profesores principal 1, por lo menos un doctorado PhD debidamente reconocido y numerosos otros requisitos como experiencia profesional, experiencia en investigación, dirección de tesis, de grado, de posgrado, de doctorado, numerosas publicaciones indexadas. Y a profesores con tantos requerimientos no se les puede disminuir las remuneraciones, porque en este caso perderíamos personal que se irían seguramente a trabajar a otras partes o a otros países, perdiendo así un recurso humano que le costó tanto al país formarlo, ¿no? Estos cambios en el cálculo de remuneración son también parte de este reglamento de escalafón que se está analizando. Son anexos al reglamento de carrera y escalafón. Y en el caso de las remuneraciones mínimas, por ejemplo, existe una tabla actual de remuneraciones mínimas que es de $1.670 para el profesor auxiliar, $2.034 para el agregado y $2.967 para el principal. Es necesario, se nos ha indicado, de acuerdo con la ley, de que haya para cada uno de los niveles un mínimo. Entonces hicimos el cálculo de acuerdo a los mínimos reales que se han dado actualmente y la propuesta mía es de que declaremos como mínimo lo que en la realidad se ha puesto, está como mínimo, puesto que no podemos disminuir, son derechos adquiridos de los profesores, no podemos disminuir estos mínimos. Y este momento tampoco podemos aumentar este mínimo debido a que eso exigiría erogaciones por parte del Estado que no dispone este rato de recursos. Es por eso que yo he propuesto un congelamiento como mínimos
de las remuneraciones mínimas reales que están actualmente. Y a esto hay que sumarlo, desgraciadamente ya no tenemos mayor tiempo para tratarlo, pero hay que sumar el retraso que se está dando en el pago a los profesores y servidores universitarios en general, lo cual ha sido objeto incluso de alguna acción de protección de la justicia ecuatoriana que exigiría que se pague en los 5 primeros días del mes. Quizá un comentario final que le ruego sea muy corto, doctor Rojas, pues se nos ha agotado el tiempo. El comentario final es de que no es posible, dada la crisis, tomar decisiones que puedan ir en desmedro de la calidad de la educación superior a futuro. Es necesario tomar medidas, sí, pero de ninguna manera que vayan en perjuicio de los profesores, de sus derechos adquiridos, ni tampoco, y algo fundamental, de la calidad de la educación superior ecuatoriana. Bien, muchísimas gracias al doctor Germán Rojas. Él es profesor de la Universidad Politécnica y consejero del Consejo de Educación Superior.